La ciudad palpitaba con el sonido del final de la jornada laboral cuando Ethan Montes emergió del edificio de cristal y acero que llevaba su nombre. El cielo era un mosaico de color naranja y morado, reflejado en las ventanas espejadas de los rascacielos. Para él, sin embargo, eso no era más que un detalle insignificante. Su mundo giraba en torno a números, contratos y decisiones que nunca podrían haber esperado. El reloj marcaba las 6:47 p.m. cuando decidió entrar en una cafetería de la esquina. Un lugar modesto y estrecho, con olor a café fuerte y pan recién horneado. No era del todo acorde con sus sofisticados hábitos, pero por alguna razón sintió la necesidad de detenerse. Sentado en un rincón discreto, Ethan escribía furiosamente en su teléfono celular, respondiendo correos electrónicos que se acumulaban como olas. No se percató de las miradas discretas de Lucas, un chico flacucho que observaba cada uno de sus movimientos. El niño se movía con la agilidad de quien ya había aprendido a ser invisible, sus dedos ágiles listos para agarrar la billetera que descansaba sobre la mesa. Pero en el instante en que la tocó, sintió un firme agarre en su muñeca. La mirada fría y calculadora de Ethan lo atravesó como una espada. Lucas, asustado, intentó liberarse, pero antes de poder reaccionar, su voz se escapó en un susurro tembloroso. Solo quería saber dónde estaba mi padre. Por un momento, Ethan se quedó congelado. Las palabras del niño parecieron resonar en su mente, rompiendo la burbuja impenetrable de su rutina. Miró a Lucas más de cerca, los ojos grandes y oscuros, la barbilla ligeramente levantada, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba nervioso. Había algo en aquel niño que me parecía extrañamente familiar, como un reflejo olvidado del pasado, pero pronto la razón se impuso. ¿Es algún tipo de truco? Su voz era cortante, con un deje de sospecha. Lucas dudó, pero no apartó la mirada. Mi madre dijo que el nombre de mi padre era Ethan Montes. La mención de Mintusiset, Mía López, le cayó a Ethan como un puñetazo en el estómago, desaparecido en combate. Un nombre que no había escuchado en años, pero que traía consigo recuerdos que había enterrado. Una pasión intensa y breve, interrumpida sin explicaciones concretas. Ethan soltó la muñeca del niño y respiró profundamente. Quería creer que era un error, una coincidencia absurda, pero al mismo tiempo, algo en él sabía que no era así. ¿Dónde está tu madre?, preguntó, ahora con voz más contenida. Lucas frunció el ceño con sospecha. ¿Te importa?, respondió con un tono cargado de desafío y resentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan no sabía qué decir. El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Ethan nunca había sido un hombre vacilante, pero allí, frente a este muchacho que podría ser su hijo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Llévame con ella», dijo finalmente, sin darse cuenta de que su voz había salido más baja de lo habitual. Lucas lo analizó durante unos segundos, como tratando de descifrar si podía confiar en él. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió por la puerta de la cafetería. Ethan dudó por un segundo, pero luego se levantó y lo siguió. La noche ya se estaba apoderando de la ciudad. Las farolas proyectaban largas sombras sobre las calles. El niño caminaba rápidamente, evitando instintivamente obstáculos y personas, como alguien que hace mucho tiempo hubiera aprendido a moverse sin ser notado. El viaje no fue largo, pero con cada paso, Ethan sentía que la incomodidad crecía. La región a donde Lucas lo llevó no era parte de su mundo. Edificios viejos, fachadas desconchadas, balcones improvisados con tendederos llenos de ropa colgada. El olor a fritura y a gases de escape se mezclaba con el aire caliente de la ciudad, cuando finalmente se detuvieron frente a un pequeño edificio de 3 pisos. Lucas señaló una puerta en la planta baja. «Ella está allí»,
Ethan se quedó quieto un momento, observando el lugar, tratando de reconciliar esa realidad con la imagen que tenía de Mia. La última vez que la vi, llevaba un vestido rojo y sonreía de una manera que hacía que todo a su alrededor pareciera menos importante. Ahora, no sabía qué encontraría cuando abriera esa puerta. Ethan respiró profundamente antes de llamar a la puerta. El sonido resonó por el estrecho pasillo y por un momento se preguntó si Mia respondería. Segundos después, se oyeron pasos arrastrando los pies desde el otro lado. Cuando la puerta se abrió, la mujer que estaba frente a él parecía una sombra del recuerdo que guardaba. El rostro estaba más pálido, los ojos hundidos, el cuerpo visiblemente más delgado. Pero la mirada, su mirada seguía siendo la misma, fuerte, desafiante, como si no permitiera que nadie la viera como una víctima. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz sonaba aguda, llena de un cansancio que iba más allá de lo físico. Antes de que Ethan pudiera responder, Lucas intervino. Yo lo traje. Por un momento, un pesado silencio llenó la habitación. Los ojos de Mia se encontraron con los de Ethan, y por mucho que intentó ocultarlo, algo allí brilló. Ira, tal vez, o simplemente el peso de todo lo que no se había dicho a lo largo de los años. No deberías estar aquí, dijo finalmente, intentando cerrar la puerta. Pero Ethan la detuvo, sujetándola firmemente, sin ser agresivo. Estás enfermo, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Mia se rió sin humor. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? La respuesta era obvia. Lucas. Él era la razón por la que Ethan no podía irse, y por primera vez se dio cuenta de que tal vez nunca debería haber ido. Ethan no era un hombre que se afectara fácilmente, pero ver a Mia en ese estado hizo que su pecho se apretara incómodamente. Siempre creyó que el dinero era la respuesta a todo, que cualquier problema podía resolverse con los recursos adecuados. «Puedo ayudar», dijo, sacando la billetera del bolsillo casi por instinto. Pero antes de que pudiera coger una tarjeta, Mia meneó la cabeza con una risa cínica. «Siempre es así contigo, ¿verdad? Todo lo solucionas con dinero». El desprecio en su voz lo dejó paralizado. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía cómo reaccionar. Lucas observó la escena en silencio, sus ojos moviéndose entre los dos, como si esperara una explosión en cualquier momento. Mia suspiró y se pasó la mano por la cara, visiblemente cansada. «No quiero tu dinero, Ethan», dijo ella, ahora con voz más tranquila. «Lo que quiero, lo que siempre he querido, es que estuvieras ahí». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Presente. Era algo que nunca fue para nadie más que para él mismo y su negocio. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido de la respiración temblorosa de Mia. «Pero ahora es demasiado tarde», continuó. «Lucas aprendió a vivir sin ti. Y yo también». Esas palabras deberían haberlo ahuyentado. Pero en lugar de eso, hicieron que algo dentro de él se moviera. Por primera vez, Ethan se preguntó si realmente podía cambiar algo y si todavía había tiempo para deshacer el daño del pasado. Ethan miró a Lucas, quien permaneció en silencio, con los brazos cruzados como si se estuviera protegiendo. El niño no mendigaba nada, no pedía nada. Él simplemente observaba, como si esperara a ver si el hombre frente a él huiría o se quedaría. «No es demasiado tarde», dijo Ethan finalmente, rompiendo el silencio. Su propia voz le sonaba extraña. Mia rió otra vez. Un sonido corto y amargo. «¿Crees que puedes aparecer después de 7 años y decir eso?» Él no tenía una respuesta. El hombre práctico y racional que siempre había sido, sabía que, según cualquier lógica, Mia tenía razón. Pero la lógica nunca le había parecido tan irrelevante como en ese momento. «Solo quiero ayudar», insistió Ethan, y esta vez no parecía que se tratara solo del dinero. Mia suspiró, apoyándose en el marco de la puerta como si mantenerse en pie requiriera más esfuerzo del debido. «Si quieres ayudar, demuéstralo».
afirmó. Ni con cheques, ni con soluciones fáciles. Quédate un mes con él. Si al cabo de ese tiempo sigues pensando que el dinero es todo lo que puedes ofrecer, no te impediré que te vayas. Ethan abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. Él sabía negociar mejor que nadie, pero esto no era una negociación, fue un desafío, y no sabía si estaba listo para aceptarlo. Ethan se encontró en una situación que nunca imaginó. Un mes. Era demasiado tiempo para alguien tan acostumbrado a controlar todo a su alrededor y al mismo tiempo demasiado tiempo para lidiar con un hijo al que apenas conocía. Pero cuando miró a Lucas, algo en su pecho se apretó. El niño era un enigma, un desafío constante. Durante los primeros días, Ethan intentó utilizar sus métodos habituales. Intentó impresionar a Lucas con regalos caros, lo llevó a lugares exclusivos, como si eso compensara la falta de conocimiento real sobre quién era. Pero Lucas no estaba impresionado. El chico lo miró con los mismos ojos sospechosos que antes, y Ethan no sabía cómo llegar a ese corazón cerrado. La verdadera prueba comenzó cuando un día Lucas lo retó a jugar al fútbol en el parque. Ethan no sabía jugar, o mejor dicho, sabía lo suficiente como para parecer torpe. Lucas lo miró irritado y se giró para coger el balón. «Si no lo puedes hacer bien, no vale la pena», dijo el niño, visiblemente frustrado. En lugar de darse por vencido, Ethan lo intentó de nuevo. Caer, levantarse, reírse de uno mismo. Por primera vez sintió un destello de algo que estaba fuera de su control. Cuando al final del día, Lucas lo sorprendió con una sonrisa, no grande, pero genuina, supo que había dado un paso adelante. Vivir con Lucas no fue fácil para Ethan. No estaba acostumbrado al tipo de paciencia que requiere la paternidad. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a comprender que no se trataba de dinero ni de controlar la situación. No bastaba con ser proveedor, tuvo que aprender a estar presente. Una noche, mientras Lucas luchaba por meterse bajo las sábanas, Ethan se encontró sentado en el borde de la cama, simplemente observando. El niño parecía tan pequeño, tan vulnerable. Fue entonces cuando Lucas, con los ojos cerrados, murmuró: «Quédate aquí, hasta que me duerma». La petición fue sencilla, pero algo dentro de Ethan se quebró. No sabía cuánto significaba, pero decidió quedarse. Lo que parecía un pequeño gesto se repitió varias veces. Lucas empezó a confiar más en él, y Ethan, poco a poco, se dio cuenta de que ese vínculo se formaba no con regalos ni cenas elegantes, sino con presencia constante y pequeños gestos. Cuando, una fría mañana de domingo, Lucas lo llamó papá, sin pensar, algo cambió dentro de él. Fue como si una capa que rodeaba su corazón se hubiera desprendido, y el mundo que lo rodeaba adquirió un nuevo significado. Ethan sabía que, en ese momento, ya no se trataba solo de estar allí por obligación. Él estaba allí porque finalmente quería ser parte de la vida de Lucas, no como un extraño, sino como alguien que realmente se preocupaba. Sin embargo, la tranquilidad que Ethan había encontrado en su rutina con Lucas duró poco. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier escándalo, pronto descubrieron la existencia del hijo secreto del multimillonario. La historia fue noticia de primera plana, y pronto le siguieron titulares sensacionalistas. Los paparazzi rodeaban el edificio y los periodistas no dejaban de bombardear a Mia con preguntas. La presión sobre la familia aumentaba cada día y la atención se centraba en todo lo que Ethan había construido, su fortuna, su imperio, y ahora el hecho de que era el padre de un niño cuya existencia nadie sabía. Mia, por su parte, estaba aterrorizada por el impacto que esto podría tener en la vida de Lucas. Ella siempre había sabido que los medios podían ser implacables, pero nunca imaginó que el pasado de Ethan
regresaría tan fuerte y tan repentinamente. Cansada de las cámaras, las preguntas y el miedo constante de que Lucas fuera el blanco de atención no deseada, Mia decidió que era hora de irse. Ella no quería que su hijo creciera bajo los focos de atención, ni que el nombre de Ethan estuviera ligado al de Lucas de una forma tan impersonal. «No puedo dejar que crezca así», dijo con voz temblorosa mientras recogía algunas cosas. «No voy a poner en riesgo nada más». Ethan intentó discutir, pero no tenía las palabras adecuadas. Quería convencerla de que podía proteger a la familia, que las cosas se calmarían. Pero al ver la mirada decidida de Mia, se dio cuenta de que, una vez más, estaba perdiendo. Cuando Lucas, con los ojos llenos de dudas y dolor, se despidió con un simple «Adiós, papá», algo dentro de Ethan se rompió. La despedida de Lucas fue un golpe que Ethan no pudo absorber del todo. Por primera vez en su vida se encontró perdido, sin saber qué hacer para corregir algo que había estado mal durante tanto tiempo. Había enfrentado grandes desafíos en los negocios antes, pero nada comparado con el dolor que sintió en ese momento. Miró a Mia, que también parecía devastada, y supo que había algo más importante que cualquier contrato o reunión de negocios: la familia. Nunca imaginó que su mayor miedo sería perder ese vínculo que, a pesar de ser reciente, ya era más fuerte que cualquier otro vínculo en su vida. La ausencia de Lucas de su casa, la idea de no verlo crecer, de no participar en su vida, era un vacío que sabía que nunca podría llenar. Fue entonces cuando, por primera vez, Ethan tomó una decisión que no estaba basada en cálculos. No regresó a su mundo de lujo y negociaciones. A él no le importaba lo que pensaran los medios ni qué negocio se viera afectado. Fue tras Mia y Lucas, no con promesas vacías, no con la seguridad financiera que siempre ofreció. Fue con la intención de ser un verdadero padre. Cuando los encontró en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, Mia no se sorprendió. Pero cuando Ethan le pidió quedarse cerca, estar presente, ella lo miró con una mirada que mezclaba escepticismo y algo más: esperanza. Se mudó al barrio. No fue fácil para él. Las calles eran diferentes, los compromisos laborales se acumulaban, pero él estaba decidido. Ahora entendió que el amor no se trata solo de proveer, sino también de estar ahí todos los días, incluso cuando lo único que quería era volver a su zona de confort. Los días siguientes se dedicaron a adaptarse. Ethan estaba empezando a acostumbrarse a una rutina sencilla, pero que lo desafiaba de maneras que nunca imaginó. Se despertó temprano para prepararle el desayuno a Lucas, algo que sabía que hacía torpemente, pero lo hizo con la intención de ser parte de la vida del chico. La escuela, las conversaciones después de hora, el fútbol en el parque, incluso las tareas escolares, todo era nuevo y, sin embargo, profundamente real. Mia, que antes se había mostrado resistente, ahora observaba a Ethan con más atención. Él estaba allí, verdaderamente presente, y ella comenzó a creer que tal vez era posible construir algo diferente, algo que fuera más que un simple intercambio de favores. Pero los desafíos no terminaron allí. Lucas, ahora mayor, comenzaba a cuestionar todo lo que le rodeaba. La adolescencia trajo consigo conflictos, preguntas difíciles y una creciente necesidad de encontrar la propia identidad. «No eres mi verdadero padre», dijo Lucas una noche, en voz baja pero llena de un dolor que Ethan aún no había podido identificar. La frase cortó como un cuchillo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero al escuchar esto, sintió como si todo lo que había hecho hasta ahora hubiera sido en vano. Mia, percibiendo la incomodidad, intentó intervenir, pero la tensión era palpable. Ethan no sabía qué hacer, pero tampoco quería darse por vencido. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que no podía irse de nuevo. Pasó el tiempo
y Ethan se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, estaba aprendiendo más sobre sí mismo de lo que jamás imaginó. Ya no le importaban los altos cargos ni las reuniones interminables que alguna vez definían su valor. Lo que realmente importaba era la presencia. Aprendió que ser padre no se trataba de perfección ni de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a crecer junto a su hijo. Fracasó muchas veces. Lucas lo desafió, Mia lo puso a prueba, pero Ethan nunca se rindió. No fue fácil, pero cuando, en un momento de silencio, Lucas lo miró con los ojos de alguien que empezaba a comprender la complejidad, los sentimientos, Ethan supo que estaba en el camino correcto. La relación entre ellos continuó madurando. Las conversaciones, que antes parecían tensas, se volvieron más abiertas. Lucas comenzó a confiar en Ethan en maneras pequeñas pero significativas. Cuando Lucas finalmente se graduó de la escuela secundaria, Ethan estaba entre el público, con el pecho hinchado por un orgullo que nunca supo que sentiría. Aquel niño, que una vez fue solo un extraño, ahora estaba allí, frente a él, con el coraje y la determinación de alguien que sabía lo que quería para su vida. Cuando Lucas se fue a la universidad, una ola de vacío invadió el corazón de Ethan. Pero ya no temía la soledad. Había aprendido, a las duras penas, que la verdadera paternidad consistía en estar presente en todo momento, incluso cuando la ausencia se volvía dolorosa. El tiempo, como siempre, pasó demasiado rápido. Lucas regresó a casa durante sus vacaciones universitarias y cuando cruzó la puerta, trajo consigo no solo la certeza de ser más maduro, sino también un respeto silencioso por Ethan. La transformación era visible, no solo en la apariencia de Lucas, sino en la forma en que lo veía ahora. Ethan no necesitaba palabras para darse cuenta de esto. Ya no necesitaban demostrar nada el uno al otro. Las conversaciones fluían con naturalidad, los silencios ya no eran incómodos y los chistes que antes parecían forzados ahora surgían con facilidad, con risas genuinas entre padre e hijo. Incluso en los días de conflicto que aún surgían, había algo más sólido entre ellos: la confianza. Cuando Lucas finalmente regresó a la ciudad donde viviría la siguiente etapa de su vida, ahora un hombre adulto, algo cambió en Ethan. No sintió el vacío que imaginó que sentiría al ver a su hijo partir. Ya no se trataba de posesiones ni de estatus, ya no se trataba de controlar lo que ocurría. Lo que importaba era el vínculo inquebrantable que habían construido a lo largo de los años. Sabía que aunque Lucas siguiera su propio camino, lo que habían creado juntos permanecería. Y cuando, en un parque donde ambos solían jugar, Lucas lo miró con una sonrisa tranquila y le dijo: «Aprendí del mejor». Ethan comprendió, por primera vez, que todas las decisiones que había tomado, todos los gestos que había realizado, valieron la pena. La sonrisa de Lucas ese día quedó grabada en la memoria de Ethan, como la última pieza del rompecabezas que no sabía que necesitaba armar. El simple «aprendí del mejor» fue más que una frase. Fue una confirmación silenciosa de que ya no estaba perdido, que finalmente había encontrado su lugar. La vida de Ethan ya no estaba definida por los altibajos de los mercados financieros o el deseo incansable de acumular riqueza. Había aprendido, a las malas, que lo que realmente importa son las relaciones que cultivamos, el tiempo que dedicamos a los demás y la capacidad de levantarnos cuando fallamos. Ya no era el hombre frío y calculador que alguna vez fue. Ahora, cuando miró a Lucas, vio un reflejo de todo lo que se había convertido. Allí vio no solo al hijo que casi había perdido un día, sino también al hombre en el que se había convertido, en parte, gracias a las decisiones que había tomado.
Ethan entendió que la verdadera riqueza residía en los momentos compartidos, las dificultades superadas y la dedicación silenciosa que se había construido a lo largo de los años. Sabía que aunque la vida le había dado muchas oportunidades, ninguna de ellas se comparaba con el milagro de ganarse poco a poco la confianza y el amor de un hijo. El éxito, finalmente, tuvo un nuevo significado para él. El final de este viaje no llegó con un gran espectáculo, sino con la quietud de algo construido durante años de pruebas, errores y pequeños gestos de amor. Ethan sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y estaba en paz con eso. No necesitaba reconocimiento público ni un gran título. Lo que había logrado era más profundo que cualquier trofeo o premio. Cuando Lucas, ahora un joven adulto, lo miró con una sonrisa serena y pronunció esas sencillas pero significativas palabras: aprendí del mejor. Ethan supo que el trabajo, la paciencia y la dedicación habían dado sus frutos. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Por fin tenía la familia que siempre había querido. Y así, en un parque donde había aprendido tanto, Ethan estaba allí, mirando a su hijo, no con la ansiedad del pasado, sino con la gratitud de alguien que finalmente entendía lo que significa ser padre. El resultado no fue grandioso ni épico. En realidad fue tranquilo y personal, pero para Ethan ese momento fue la prueba definitiva de que, contrariamente a lo que pensaba inicialmente, no se trata de éxito financiero ni tampoco de control. Se trata de estar presente, de elegir quedarse cuando irse parece más fácil. Y cuando miró a Lucas, supo que había tomado la decisión correcta. El final no fue una conclusión, sino el comienzo de un nuevo capítulo, donde la verdadera riqueza se mediría no en dinero, sino en amor y presencia. La vida de Ethan dio un giro inesperado, pero eso ya no le importó. No sentía la presión del mundo corporativo, ni la necesidad de estar siempre adelante, controlándolo todo. Ahora los días eran más sencillos, pero también más plenos. Empezó a descubrir cosas sobre sí mismo que nunca había imaginado, como el placer de pasar una tarde entera jugando videojuegos con Lucas o cocinando la cena para la familia, sin preocuparse por el tiempo ni por la perfección de los platos. Estaba viviendo la vida que realmente importaba, con la única medida de éxito que ahora tenía sentido: la felicidad y el bienestar de aquellos a quienes amaba. En el fondo, Ethan sabía que la verdadera transformación no había ocurrido en una sala de juntas, sino en esas pequeñas interacciones cotidianas. Finalmente, había aprendido que ser padre no se trataba de ser perfecto, sino de estar ahí, con el corazón abierto, listo para hacer lo que su hijo necesitara. Sabía que a lo largo de Minzadusit, su vida tendría muchas otras batallas que afrontar, pero ahora tenía algo que no se podía comprar: la certeza de que, junto a Lucas, por fin entendía el significado de familia. Y con eso, Ethan sintió que estaba listo para lo que la vida le tuviera reservado. Los años siguieron pasando y la conexión entre Ethan y Lucas solo se profundizó. Llegaron a conocerse de maneras que antes parecían imposibles. En cada desafío, en cada celebración, la presencia de cada uno fue lo que realmente importó. Ethan ya no se veía como el hombre que una vez tuvo un imperio de concreto y vidrio, sino como alguien que había encontrado algo mucho más valioso: el vínculo con su hijo, una relación construida con paciencia, respeto y dedicación. Lo que comenzó como un error de cálculo, un fracaso que parecía irreparable, se convirtió en uno de los mayores logros de su vida. Cuando llegó el día de la graduación de Lucas, Ethan se encontró mirando al joven con una sonrisa en su rostro y una sensación de orgullo que no podía describir. Allí estaba el niño que casi había perdido, ahora un hombre listo para conquistar el mundo. Y aunque sabía que el camino de Lucas ahora era diferente al suyo, Ethan sintió, más que nunca, que había cumplido su papel.
Ya no había dudas, ya no necesitaba demostrarse nada a sí mismo. Sabía que, mirando hacia atrás, no había logro mayor que la transformación que había experimentado junto a Lucas. Y mientras miraba hacia el futuro, supo que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. El último día de Ethan y Lucas en el parque, donde todo comenzó, no fue nada extraordinario, pero para ambos fue más que suficiente. Sentado en un banco, con el sol ya bajo en el horizonte y el cómodo silencio entre ellos, Ethan miró a Lucas, ahora un hombre, y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Ya no existía la presión del pasado, ni los errores que lo habían acosado durante tanto tiempo. Estaban allí, juntos, en un momento que nadie podía quitarles. Y fue en ese momento que Ethan se dio cuenta, con una claridad que parecía casi mágica, que la verdadera riqueza no se encontraba en nada que pudiera medirse o comprarse. Estaba allí, en ese sentido. Le sonrió a Lucas, y Lucas, con una sonrisa tranquila y sincera, volvió a decir: aprendí del mejor. Y por primera vez, Ethan supo que todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por construir, realmente había valido la pena.